Muchas gracias. Señoras y señores miembros de la Comisión de Derecho Administrativo, invitados especiales, público presente. En primera instancia, quisiera agradecer a la Comisión de Derecho Administrativo de este colegio por haberme dado la oportunidad de intervenir en este seminario. No hay duda que la iniciativa es, además de muy necesaria, muy oportuna, como es fácil deducir de las noticias que día con día se presentan en nuestro país. La difícil labor de regulación de la economía, que obliga a quienes la ejercen a cumplir con tareas de mucha complejidad y gran impacto en la ciudadanía, precisa de ejercicios críticos, constructivos y sistemáticos que provengan de la academia. He tenido la oportunidad de servir al país en distintas labores de regulación de la economía. Esa experiencia me ha permitido concluir que solo mediante el intercambio de ideas que busque puntos de comunicación entre el sistema jurídico y el sistema económico es posible mejorar la eficacia de la regulación. Celebro por ello esta iniciativa de poner a discusión los grandes desafíos de la regulación de la economía en Costa Rica desde la perspectiva jurídica, perspectiva que quienes pretenden liderar esta tarea del Estado costarricense suelen con frecuencia menospreciar desde su óptica economicista. Bien. Dicho lo anterior, debo abocarme ahora a la exposición de mi ponencia. Se me ha pedido que exponga con relación al marco constitucional de la regulación económica. Luego de evaluar los distintos tópicos de origen constitucional que inciden en esta actividad administrativa, identifiqué dos distintas perspectivas de las cuales cabe derivar parámetros de constitucionalidad. Se trata de los requerimientos derivables desde la perspectiva del usuario o consumidor y del agente económico, por un lado, y por el otro, las reglas constitucionales que regulan la intervención del Estado en la economía. Por razones de tiempo, estimo oportuno referirme con mayor amplitud a lo último, dado que además he desarrollado en diversas publicaciones la primera temática. Rápidamente, sin embargo, he de referirme a los parámetros derivables del derecho a la Constitución en lo que la perspectiva del usuario o consumidor se refiere. En primera instancia, es preciso aludir a dos principios que a mi juicio han de ser considerados como fuente de derechos y deberes de los actores de la regulación económica. Se trata, como se aprecia en la filmina, del principio pro consumptore, al cual ha hecho alusión la Sala Constitucional en diversas resoluciones, entre ellas la 4463 del 96. Como bien señala el profesor Cosculluela Montaner, este principio constituye uno de los ejemplos paradigmáticos del cambio de la perspectiva del derecho económico, en el que la presencia activa de los poderes públicos se acentúa y prima sobre consideraciones basadas en la pura autonomía de la voluntad. A mi juicio, el principio se ve expresado en dos reglas constitucionales contenidas en el artículo 46 constitucional, que reconocen tanto el derecho a la protección de los intereses económicos del consumidor y usuario, como el derecho de la libertad de elección. Quizá lo más importante en todo caso es apreciar que de este derecho fundamental, por esa razón, deriva un deber jurídico a cargo del Estado de adoptar acciones positivas, tantas como sea necesario y posible, para garantizar la protección de los intereses económicos de los consumidores y usuarios. La libertad de elección del consumidor, por su parte, es una garantía que también genera para los consumidores y usuarios un derecho a acciones positivas a cargo del Estado, mediante las cuales se logre garantizar el ejercicio de la libertad de elección en el consumo. También es preciso aludir al principio de competencia, el cual tiene una expresa mención en los textos constitucionales en algunos ordenamientos jurídicos. En el caso del texto constitucional costarricense, como lo he señalado en otras ocasiones, este principio presenta un amplio tratamiento de la normativa constitucional,
En efecto, por un lado, tal y como sucede en otros sistemas, se establece una expresa prohibición de los monopolios, mientras que desde otra perspectiva la norma constitucional alude a un deber jurídico de defensa de la competencia, al disponer que es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica y tendencia monopolizadora. Tratamiento conteste con el de otros modelos comparados. Como lo plantea con acierto el profesor Alonso Soto, desde el propio momento en que políticamente se ha optado por el sistema de economía de mercado, surge el deber jurídico del Estado de velar por la libre competencia. Conforme a este principio, de notorio interés en la regulación de la economía, lo permitido constitucionalmente en el sistema económico es competir. También es preciso mencionar los derechos del usuario y consumidor y del agente económico como fuentes de límites a la actividad de regulación. Como se ilustra en la imagen, el usuario consumidor tiene derecho a la protección de sus intereses económicos, como también a beneficiarse de la libre competencia. Por su parte, el agente económico tiene derecho a ejercer las garantías económicas ahí detalladas, así como a que el Estado promueva la eficacia de esos derechos fundamentales. Esa expectativa a la eficacia de los derechos fundamentales, tanto del usuario consumidor como del agente económico, ha de ser guía fundamental en la toma de decisiones de quienes regulan la economía, así como del propio legislador al momento de diseñar los modelos de regulación. Pero como lo señalaba, prefiero dedicar el grueso de mi exposición al detalle del marco constitucional a que ha de sujetarse el Estado regulador. Como se ilustra en la imagen, encuentro necesario referirme en primera instancia a las reglas derivables de principios constitucionales, para luego aludir a la problemática de la inserción del regulador en el orden constitucional. En cuanto a lo primero, es posible identificar al menos 4 principios básicos que rigen el quehacer del Estado regulador. Me refiero al principio de reserva legal, de prohibición de exceso, de menor onerosidad de la medida interventora y, por último, de agilidad y eficacia de la intervención en la economía. En lo que se refiere al principio de reserva legal, interesa recordar que la Sala Constitucional ha identificado 2 aspectos de interés para el objeto de estudio. Constituye una garantía de control frente al poder público y, al decir de la Sala, ocasiona que una norma reglamentaria no puede regular materia destinada con exclusividad a la ley formal, como lo es toda aquella relativa al goce de los derechos fundamentales. Y es que debe compartirse el criterio del profesor Muñoz Machado, para quien en esta materia, enmarcar normativamente la actuación de las agencias es una exigencia constitucional. Así debe ser, considerando que las decisiones regulatorias pueden dar lugar a multas, revocación de autorizaciones, medidas extintivas de títulos habilitantes para la prestación de un determinado servicio público, fijaciones de precios y tarifas, entre otros. Por lo que es claro que cabe esperar de parte del legislador una especial precisión a la hora de definir el marco de actuación de los reguladores económicos. Debo mencionar en este momento un precedente de la Sala Constitucional que resulta de especial interés. Se trata de la Resolución 5966 del 2011, mediante la cual se declaró con lugar una acción de inconstitucionalidad planteada en contra del transitorio 9 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores y del Reglamento para las Bolsas de Comercio, emitido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. La inconstitucionalidad declarada lo fue en virtud de que se estimó que la ausencia de parámetros mínimos de regulación por parte de la propia ley delegante implica obviamente un abandono de la propia reserva de ley y una delegación inconstitucional de poderes. En este caso, de la potestad de legislar del artículo 9 constitucional. Como se aprecia,
El parámetro considerado para declarar la nulidad de las normas impugnadas propias del ámbito bursátil fue el principio de reserva de ley. En esta misma línea es posible aludir a lo que el profesor Muñoz Machado ha denominado la doctrina de la esencialidad, la cual sirve también como criterio para decidir cuál debe ser el contenido mínimo de las regulaciones que la ley ha de incorporar en materias reservadas. Según esta doctrina, como explica don Santiago, es preciso considerar la importantísima cuestión de definir la medida en que la ley debe enmarcar las decisiones de los demás poderes, predeterminándolas, cuando se trata de aspectos esenciales que incumbe al legislador definir por imponerlo la Constitución. Pasemos ahora al principio de prohibición de exceso. Se trata, como es sabido, de un criterio rector de la actividad creadora del derecho, que además limita a todos los poderes de la República. Este principio implica la evaluación de si el medio, contenido de la ley o del reglamento, para alcanzar un fin, ya sea orden público, interés público, resulta idóneo, necesario y proporcionado. Precisamente con ese mismo fundamento, ya la Sala Constitucional en una ocasión dispuso la anulación de una reglamentación dispuesta por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, CONACYF. Se trata de la resolución 17.599 del 2006, mediante la que se declara la inconstitucionalidad del artículo 8 del Reglamento de Auditores Externos y Medidas de Gobierno Corporativo, aplicable a los sujetos fiscalizados por SUGEF, SUGEVAL y SUPEN. En tanto estimó la Sala, la limitación impuesta en este caso a las entidades fiscalizadas a criterio de la Sala resulta irrazonable y desproporcionada. En directa conexidad con este principio, el profesor Cosculluela Montaner ha identificado como límite a las medidas de intervención administrativa el de elegir la medida que menos impacte la libertad. De esta forma, el regulador debe siempre elegir la limitación menos lesiva para los derechos económicos de los ciudadanos. Esa limitante ha sido también considerada por la Sala Constitucional en la resolución 17.599 de 2006, en donde se señaló como motivo adicional de la nulidad del artículo 8 del reglamento aludido, el hecho de que afecta severa e irrazonablemente la libertad contractual, en este caso residenciando en la libertad para elegir al cocontratante, sin que haya demostrado que esta limitación sea necesaria, razonable y mucho menos proporcionada al fin que dice perseguir. Veamos ahora el caso del principio de agilidad y eficiencia en todas las actuaciones públicas que inciden en la actividad económica. Para el profesor Cosculluela Montaner, esta máxima, que como él mismo reconoce es general de toda acción pública, cobra particular importancia cuando dicha actuación incide sobre las relaciones económicas. Time is money es un dicho internacionalmente admitido que explica mejor que cualquier otra argumentación el porqué de esta exigencia. Resulta de interés aludir en cuanto a la aplicación de este principio a la resolución 6184 del 2007 de la Sala Constitucional, en donde se evalúa los requerimientos formales exigibles en la fijación extraordinaria de tarifas a los combustibles por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. En dicho fallo, la Sala admite con claridad que en el caso de ajustes extraordinarios al precio de los combustibles, no es posible utilizar el mismo procedimiento que para el caso de los ajustes ordinarios. Pues en el caso de los combustibles existen una serie de elementos de urgencia que obligan a que los ajustes solicitados sean sometidos a un proceso más célere. Como es posible observar, los principios constitucionales enumerados y derivados de la doctrina han sido considerados por la Sala Constitucional en su jurisprudencia como parámetros de constitucionalidad, mediante los cuales evalúa conductas y normas relativas a la regulación económica. Dicho lo cual, es hora entonces de pasar a evaluar lo que se ha denominado por Dumaré, autor francés,
la teoría de la inserción de los órganos reguladores en el orden constitucional. Como se aprecia, hay tres temas que deben ser evaluados al respecto. Por un lado, los problemas de legitimación democrática. Por otro lado, las dudas relativas a la atribución de la potestad reglamentaria de los reguladores. Y finalmente, los límites al ejercicio de la potestad sancionadora. Se trata, hay que decirlo, de temas usualmente examinados en la doctrina del derecho comparado y en la jurisprudencia de tribunales constitucionales, tanto europeos como norteamericanos. En cuanto al primer tema, como bien lo dice el profesor Muñoz Machado, es bastante común que la doctrina refiera a los problemas de legitimación democrática que plantean unos organismos que tienen enormes poderes normativos y ejecutivos, y que no están inmediatamente vinculados a la representación popular. Es necesario cuestionarse en este momento cuál es la situación en Costa Rica. Los organismos reguladores poseen también enormes poderes normativos y ejecutivos en nuestro país. ¿Están en este caso vinculados a la representación democrática? Para cumplir con ese examen, vistas las limitaciones en el tiempo que se ha asignado, opté por reducir el análisis a dos bloques de regulación económica. El campo de los servicios públicos, regulados por la ARECEP, y el del sistema financiero. Como se puede observar en la imagen, es posible afirmar que la ARECEP acumula enormes poderes normativos y ejecutivos, al grado que dicta reglamentos y metodologías tarifarias, revoca concesiones de servicios públicos, impone cuantiosas multas, fija precios y además resuelve disputas entre prestatarios y usuarios al conocer de las quejas que los últimos puedan plantear. No se detalla ahí, pero además puede disponer el cierre de empresas y remover equipos. En el caso de la SUTEL, la situación es análoga. Como se ve, si bien no aprueba reglamentos, sí los propone, revoca autorizaciones, impone multas, fija precios, resuelve quejas de los usuarios y puede también disponer el cierre de establecimientos y remover equipos. Veamos el caso del sistema financiero, muy en boga en estos días. El CONACYT dicta y aprueba reglamentos, además es el órgano que agota la vía administrativa, conociendo de recursos en contra de actos finales de procedimientos sancionatorios administrativos, seguidos en las distintas superintendencias. Precisamente las superintendencias también acumulan enormes poderes normativos y ejecutivos. Proponen y aprueban reglamentos, adoptan sanciones administrativas y resuelven quejas también. No cabe duda entonces que, como sucede en el derecho comparado, los organismos de regulación de la economía en Costa Rica acumulan enormes poderes normativos y ejecutivos. Habrá que preguntarse entonces cuál es el grado de legitimidad democrática que poseen estos organismos administrativos. Para medir esa variable, considero muy oportuno tomar del profesor Muñoz Machado la siguiente solución. Ante tal concentración de poderes, debe asegurarse la legitimidad democrática mediante, dice el profesor, una pareja de claves. Primera, el modo de creación y de designación de sus responsables, y segunda, sus procedimientos de actuación. Veamos entonces el estado de la cuestión en el régimen jurídico costarricense. Del modo de creación y designación de los responsables. No cabe duda que, visto el cúmulo de poderes atribuidos a los órganos reguladores, es óptimo que posean independencia política,
legitimidad democrática y carácter técnico, profesionalidad. Han de ser responsables, además, ante el Parlamento, como lo es la Contraloría General de la República o la Defensoría de los Habitantes, en el caso costarricense. En cuanto a esto último, como lo expone el profesor Ariño Ortiz, y lo cito textualmente, ante la dificultad de separar política y regulación por las innegables connotaciones políticas de muchas decisiones del regulador, tras algunos años de experiencia, se ha propuesto en Inglaterra, tanto por las empresas como por la oposición, señala, curiosa coincidencia, el reforzamiento de la responsabilidad de los reguladores ante el Parlamento, manteniendo su independencia política. Veamos la situación que se presenta en el caso costarricense. Como se aprecia en la imagen, en el ámbito de la regulación de los servicios públicos, el legislador decidió que la ARECEP fuese un ente autónomo, al cual se adscribe la SUTEL en calidad de órgano desconcentrado. Ambos organismos fueron creados por el legislador. Sin embargo, como se indica en la imagen, mediante una norma reglamentaria de organización, se creó a lo interno de la ARECEP una serie de órganos internos para los servicios públicos de agua, energía y transporte, a los cuales se les atribuyó el grueso de las potestades en comentario, específicamente, señalo como ejemplo, la de fijar precios y tarifas. Esto último, claro está, diluye o hace desaparecer prácticamente todo rastro de legitimación democrática, tal y como queda en evidencia en la siguiente lámina. Como se logra apreciar, la facultad de designar los integrantes de esos organismos se aleja cada vez más del Parlamento, al poseer un papel residual en la integración de la Junta Directiva de la ARECEP y del Consejo de la SUTEL, y nula en el caso de los órganos internos que terminan ejerciendo las potestades atribuidas a la ARECEP en los servicios de agua, energía y transporte. Lamentablemente este modelo ha sido validado por la Sala Constitucional mediante la resolución 16.591 del 2011, cuyo texto, a pesar de la importancia del tema ahí examinado, aún no se encuentra disponible, lo que impide adentrarse en su contenido para descifrar cómo logra la mayoría de la Sala Constitucional encontrar congruencia entre esa medida y el derecho de la Constitución. Veamos ahora el sistema financiero. Como se ilustra acá, en este ámbito, todos los organismos que intervienen son de creación legal. La debilidad que sí cabe apuntar, sin embargo, además de que no responden al Parlamento, estriba en la naturaleza jurídica que se les atribuye. Como se ve, salvo el caso del Banco Central de Costa Rica, que es, como la ARECEP, un ente autónomo, en el caso de CONACYT, es un mero órgano de naturaleza indefinida. Las superintendencias, por su parte, según la letra de su ley de creación, son órganos de máxima desconcentración. Si bien finalmente no lo son, al menos en los términos definidos por la Ley General de Administración Pública. Es claro que esto les resta la deseada independencia política, que la doctrina sugiere como requisito ineludible. Veamos ahora la forma en que se designan sus integrantes. Como queda en evidencia, también en el ámbito financiero, la intervención del Poder Legislativo a la hora de integrar los organismos reguladores es apenas residual y se va diluyendo hasta desaparecer. La única intervención se da en la integración de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, ámbito en el cual se da oportunidad a la Asamblea Legislativa de aprobar o improbar el nombramiento realizado por el Poder Ejecutivo. Corresponde hacer en este momento el siguiente balance.
En el campo de los servicios públicos, salvo el caso de la Junta Directiva de ARECEP y del Consejo de la SUTEL, los organismos reguladores de los servicios de agua, energía y transporte público son de creación reglamentaria y no existe vínculo con el Parlamento, lo que pone en claro entredicho su legitimación democrática. Por su parte, en el ámbito financiero, se denotan las carencias en lo que independencia funcional se refiere y también una clara ausencia de legitimación democrática visto el sistema de designación de los integrantes de los órganos reguladores. La segunda variable a considerar se refiere a los procedimientos de actuación. La pregunta que surge es, ¿aseguran transparencia en la toma de decisiones? En el campo de los servicios públicos, como se detalla en la filmina, la Sala Constitucional ha encontrado exigible en los procedimientos de fijación de tarifas y de metodologías tarifarias una audiencia pública de previo a la decisión final. El sustento de esa exigencia lo encuentra la Sala primordialmente en el artículo 9 constitucional, que luego de su reforma mediante la Ley 8364 del 2003, da sustento al principio de participación ciudadana. Para la Sala Constitucional, cito textualmente, a partir de la citada reforma del artículo 9 constitucional, la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas previstas en la Constitución y en las leyes adquiere el rango y la fuerza de un derecho constitucional de carácter fundamental, cuya violación es amparable. Tan solo en algunas ocasiones, quizá aisladas, también se hace mención al artículo 46 constitucional como sustento de la exigencia de la audiencia pública, si bien en ninguna de esas ocasiones se ha expuesto con precisión las razones de la referencia normativa. Como se ha indicado en la resolución 3061 del 2001 de la Sala Constitucional, esta exigencia procedimental tiene como fin garantizar la transparencia en las decisiones de la entidad reguladora y la posibilidad de dar participación a los consumidores y usuarios en el trámite. Llama la atención, luego de realizar un estudio jurisprudencial, la recurrente violación de estas exigencias de transparencia en que incurre la ARECEP. No son pocos los recursos de amparo en donde se condena a la ARECEP por no ajustarse a la exigencia de la audiencia pública, lo cual denota su poca conciencia de la importancia de dar más transparencia a sus decisiones. En el caso del sistema financiero, básicamente se ha optado por apoyar el trámite de consulta a los regulados en lo dispuesto en el artículo 361, inciso 2 de la Ley General de Administración Pública. Lo deseable, a mi juicio, sin embargo, sería regular un procedimiento de audiencia pública aún más transparente y abierto, que incluya a los consumidores de servicios financieros, precisamente con sustento en los artículos 9 y 46 constitucionales. Como se puede observar, si bien sin la sistematicidad que sería deseable, lo cierto es que en la toma de algunas decisiones de los organismos reguladores se han previsto mecanismos de consulta para incrementar la transparencia. Siento, sin embargo, que queda mucho por hacer en este campo. Pasamos ahora al segundo aspecto que suele generar dudas en el acople de la actividad de regulación de la economía. Se trata de la atribución de una potestad de reglamentación a organismos ajenos al Poder Ejecutivo, al menos formalmente. El tema ha sido examinado reiteradamente por la Sala Constitucional, a propósito de la potestad reglamentaria que le ha reconocido el legislador a CONACYT, bajo los siguientes argumentos. La potestad de reglamentación del CONACYT se encuentra referida al ámbito de los reglamentos autónomos o independientes,
los cuales están circunscritos a la organización y funcionamiento de las dependencias administrativas, así como para ordenar el servicio y la función pública que realiza, siempre y cuando no incida arbitrariamente en la esfera de los derechos fundamentales. Además, para la Sala, el CONACYT puede legítimamente aprobar regulaciones derivadas de las relaciones de sujeción especial que se originan en la actividad financiera, la cual se concreta entre las superintendencias generales de entidades financieras, de valores, de pensiones y las entidades públicas y privadas que se dedican a esta actividad. Entes fiscalizados. Esto es los bancos, los puestos de bolsa, los operadores de pensiones, en tanto requieren de una autorización de parte de la administración para poder dedicarse a esta actividad. Se trata de dos tesis a mi juicio discutibles. Difícilmente podría sostenerse que los reglamentos aprobados por el CONACYT califiquen como reglamentos autónomos de servicio. Es claro que lo que ahí se regula no responde muchas veces al contenido típico de estos reglamentos, pues como indica la Sala Primera, como vamos a ver, la mayoría de las veces lo que hacen es precisar los alcances de los preceptos normativos incorporados en la ley. Por otra parte, la doctrina de las relaciones especiales de sujeción, de por sí cuestionada en parte de la doctrina, luce cuestionable por dos razones. La primera, porque como también lo señala la Sala Primera, como veremos, los regulados en este supuesto no actúan a nombre y por cuenta de la administración. Y la segunda, en el tanto los reglamentos aprobados por el CONACYT no solo afectan a los regulados, sino también a los consumidores de los servicios financieros en cuyo beneficio se suelen sustentar las medidas de fiscalización. Es claro que los consumidores no están en una relación especial de sujeción. Más sólida me resulta la tesis de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, la cual puede resumirse así. No puede afirmarse que se trata de reglamentos autónomos, por cuanto su objeto es, las más de las veces, precisar los alcances de los preceptos normativos incorporados en la ley. Pero tampoco puede asimilarse con los ejecutivos, a pesar de que concurra una identidad en cuanto a la materia que desarrollan, toda vez que no son emitidos en el ejercicio de la facultad constitucional de reglamentar las leyes. Característica propia de este tipo de reglamentos, según ya se explicó. Termino la cita. Dice más en detalle la Sala Primera, y disculpen lo extenso de la cita textual que paso a hacer, pero es preciso para mejor comprensión de la tesis. Esto hace que estos cuerpos normativos infralegales adquieran contornos propios, reconocidos a nivel doctrinal, que a su vez vienen a fijar su principal característica definitoria, cual es que su ejercicio depende del precepto legal, en que se disponga la habilitación incorporada en el cuerpo legal. Dicho de otra manera, como consecuencia del principio de legalidad, la materia que puede ser desarrollada por estas normas es únicamente aquella para la cual el legislador le facultó en forma expresa, mediante la asignación de una competencia específica. En esto se diferencia de manera radical del reglamento ejecutivo, el cual puede abarcar la totalidad de la regulación contenida en la ley. De esta forma, la Sala Primera termina haciendo la siguiente diferenciación. Luego de descartar que opera una transferencia de competencias constitucionales propias del Poder Ejecutivo, estima que se trata de competencias distintas, en la medida en que la de emitir reglamentos ejecutivos es genérica y autónoma, y la que acá se comenta es específica y derivada. De este modo, para la Sala Primera de la Corte, la potestad reglamentaria de organismos reguladores como el CONACYT deriva de la atribución específica y derivada de una norma legal, la cual ciertamente debe cumplir con la aludida doctrina de la esencialidad, la cual parece ser el sustento de la inconstitucionalidad declarada por la Sala Constitucional del referido transitorio 9 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores y del Reglamento para las Bolsas de Comercio antes comentado. Como se ha señalado en este caso, la
mayoría de la Sala Constitucional encontró motivo para anular el citado transitorio, en el tanto se trataba de una habilitación genérica para la emisión de un reglamento que regulara las bolsas de comercio, dejando un amplísimo marco de discrecionalidad al organismo regulador violatorio de la reserva legal. En suma, en lo que a la potestad reglamentaria se refiere, como se ve, no existe acuerdo en la jurisprudencia nacional en el sustento de la misma. Es decir, si bien no se discute la posibilidad de atribuirla a organismos reguladores, existe discrepancia en el sustento jurídico y en la naturaleza de los reglamentos. A mi juicio, la tesis más atinada es, sin duda, la expuesta por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Para finalizar, es preciso comentar brevemente el tercer bastión de la teoría de la inserción del regulador en el orden constitucional. Se trata de los límites del ejercicio de la potestad sancionadora, tema que ha ocupado la atención de tribunales constitucionales europeos. Concretamente, creo oportuno referir el fallo del Consejo Constitucional francés, número 82-141 DC, en donde se validó el poder de sanción administrativa atribuido a la Autoridad de la Comunicación Audiovisual. Para Dumaré, es posible derivar de este pronunciamiento 5 principios que han de regular el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa de los organismos reguladores. El principio de legalidad de las penas e infracciones, la imposibilidad de imponer penas privativas de libertad, sujeción al principio de proporcionalidad, el principio del non bis in idem, y las decisiones han de estar sujetas a un intenso control de legalidad, con acceso a la tutela cautelar en lo contencioso administrativo. Veamos de seguido lo que ha dicho la Sala Constitucional en el tema. En varios casos, la Sala se ha pronunciado con relación al poder de sanción administrativa en el sistema financiero. Uno de los temas examinados ha sido la proporcionalidad de las sanciones, muy cuestionado por los sujetos regulados que han sido sancionados. Como se detalla en la imagen, puede encontrarse en los pronunciamientos de la Sala Constitucional diversas precisiones caracterizadas todas por la flexibilización de los rigores propios del derecho penal. Se admiten penas fijas siempre que no resulten confiscatorias. Los criterios de adecuación son recomendables, pero dice la Sala, no son exigibles. Finalmente, en cuanto al principio de tipicidad, la Sala Constitucional reitera su postura flexible en materia sancionadora administrativa y señala que las normas en blanco ya aceptadas en el derecho penal y por lo tanto, con mucha razón, en el derecho administrativo de naturaleza más flexible. En ese sentido, admite que la definición del significado de un término en una conducta dependa de la valoración de las circunstancias particulares en cada caso. Se admite así la atribución de la potestad sancionadora administrativa a los organismos reguladores con sujeción a las reglas menos rigurosas que las imperantes en el ámbito del derecho penal. Termino entonces concluyendo. En cuanto al modo de creación y designación de los responsables en los servicios públicos, salvo en el caso de la Junta Directiva de la ARECEP y del Consejo de la SUTEL, los organismos reguladores de los servicios de agua, energía y transporte público son de creación reglamentaria y no existe vínculo con el Parlamento, lo que pone en entredicho su legitimación democrática. Por su parte, en el ámbito financiero, se evidencia la falta de independencia funcional de los órganos reguladores y la ausencia de legitimación democrática, dado el sistema de designación de sus integrantes. Lo ideal sería que los órganos, entidades o autoridades reguladoras, como quiera llamárseles, fueran responsables ante el Parlamento, como lo son la Contraloría General de la República,
o la Defensoría de los Habitantes en nuestro país. En los procedimientos de actuación de los organismos reguladores se han previsto mecanismos de audiencia para incrementar la transparencia. Sin embargo, sería deseable que para el caso del sistema financiero se regulara un procedimiento de audiencia pública más transparente y abierto al hasta ahora seguido. En cuanto a la potestad reglamentaria de los reguladores, no existe acuerdo en la jurisprudencia nacional en el sustento de la misma, aunque no se discute la posibilidad de atribuirla a esos organismos. Y finalmente, en cuanto a la potestad sancionadora, se admite atribuirla a los organismos administrativos reguladores con sujeción a las reglas menos rigurosas que las imperantes en el derecho penal. Muchas gracias.